¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, muy contento de estar contigo. ¿Cómo te gustaría que te presentaran? Aparte de arquitecto urbanista, relacionado con la política, ¿con qué te sentís más cómodo, Iván, en el fondo? Mira, yo creo que, no sé, como una persona inquieta, preocupada por lo que está ocurriendo en Chile, yo diría que preocupado y ocupado, tratando de aportar desde mi disciplina y también, por cierto, cruzada con la política por mi experiencia en proyectos grandes, en planes de ciudad. Entonces yo diría que la mejor definición es una persona que está preocupada y ocupada por lo que está ocurriendo en Chile y tratando de aportar para salir adelante, digamos, porque este es mi Claro. país, mi familia está acá, el país que heredé de mis papás, de mis abuelos, etcétera. Como dice ahí, comprometido con Chile. Un Chile que, ¿cómo evalúas tú, desde tu criterio político? Estás siempre ahí en los programas, ¿no es cierto?, sin filtro, donde hay una cercanía muy potente, digamos, con la intensidad de la política, ¿no es cierto?, que tú has vivido desde dentro. ¿Qué opináis? ¿Cómo está Chile, Iván? Bueno, el país lo veo desde mi disciplina. Yo lo que hago en Sin Filtro y también lo que he escrito en libros tiene que ver como cómo yo veo o cómo estoy viendo al país a partir de lo que hacemos nosotros, lo que me toca trabajar a mí en proyectos de vivienda, desarrollo urbano, en planes de ciudad, y eso me ha permitido ver el deterioro, la fragilidad y la expresión física de los problemas que el país tiene hoy día, la segregación social, la inseguridad, eh, la falta de recursos de muchos municipios que se traduce en basura, en falta de mantención de áreas verdes y en la falta de inversión. Entonces yo creo que estamos en un país que está muy vulnerable, que ha sufrido tres golpes fuertes en los últimos años, el estallido, la pandemia y una crisis migratoria descomunal, porque ha sido básicamente por la cantidad de gente que ha llegado en muy poco tiempo y eso genera colapso en cualquier país, casi 2 millones de personas, ¿cierto? En alrededor de 7 años, eso es muchísima gente. Y lo que hago, o lo que trato de hacer yo en los espacios en que estoy, es tratar de comunicar esta situación, tratar de explicar lo que está ocurriendo, tratar de graficarlo, de visualizarlo en mapas, en datos y tirar algunas ideas de solución. Eso es como la motivación y de alguna forma lo que intento hacer en distintos medios distintos a mi oficina. Correcto. Iván, ¿se puede ser independiente? Porque ahí te puse independiente. ¿Se puede ser independiente como conceptual, digamos? ¿Ah? Porque más allá de ser militante de un partido, estuviste con el PPD, ¿no es cierto? Con Ricardo Lago, Weber, estuviste con Evelyn Matei, tú me contabas también cercano a Sebastián Piñera, entonces, candidato a las municipales aquí en Viña del Mar. ¿Se puede ser independiente apoyado por Chile Vamos? ¿Se puede ser independiente? Sí, solo una precisión, que yo trabajé con el presidente Lago, no con Ricardo Lago Weber, que Perdón, con no Ricardo era del Lago PP. Escobar. ¿Estamos hablando de qué año No, Ricardo, eso? sí. Sí, No, eso fue cuando trabajé con él, cuando era, bueno, chico, entre comillas, hace 20 años su gobierno, claro. y también ya de forma mucho más directa con el presidente en su fallida candidatura presidencial, yo era parte de su comando. Eh, ¿Te acuerdas de esa candidatura donde el presidente lo baja el PS para poner a Guillé? Sí, Bueno, sí, sí, sí. fue terrible. Entonces ahí me tocó ver esa parte más cruda y horrenda de la política. Y luego, fíjate que te cuento la anécdota porque es interesante. A raíz de eso, el presidente Piñera le pregunta al presidente Lago quién lo había ayudado a hacer el programa en la parte de vivienda y de ciudad. Y el presidente Lago le dijo fue Poduje. Y a raíz de eso Piñera me contacta, el presidente, y me invita a trabajar con él. Mira. Entonces, se puede ser independiente en la medida que tú tengas que no dependas económicamente de la política. Eso es clave. En mi caso, yo tengo la oficina donde estoy ahora hace 30 años, la armé, de hecho la armé en Viña, y después me tuve que venir a Santiago porque en Viña no había pega, digamos, para arquitectura, para urbanismo. Y bueno, al final del día, esa oficina es la que me permitió a mí gradualmente, ahora que ya estoy ya casi de salida, que hay socios, tener la autonomía y la independencia económica para poder opinar y moverme en los mundos para poder hacer lo que yo creo que hay que hacer.
Ok. Y por eso es que he estado con el presidente Lagos, estuve con el presidente Piñera digamos, y esa transversalidad, claro, es solo posible si tú no dependes de la política, Y, solamente. oye, y esta independencia o transversalidad, por ejemplo, si te dijeran, oye, vente para acá para el comando de Janet Jara, ¿sería o no sería factible? No ¿O la puedo, no independencia no puedo, llega para allá, digamos? no porque por el estallido. El estallido para mí marca un antes y un después y lo que hizo la generación que está con la candidata Jara y su partido político, lo que hicieron en el estallido fue para mí imperdonable. O sea, bueno, uno puede perdonar pero no olvidar, no sé cuál es la precisión de la frase, pero indudablemente que nunca vas a poder eh, olvidar lo que estas personas le hicieron al país, lo que le hicieron a la democracia, cómo la pusieron en jaque. Y ellos están hoy día con Janet Jara. Quizá ella no directamente, aunque cuando tiene unas frases, pero el Frente Amplio, el Partido Comunista, jugó un rol muy relevante en aprovecharse del estallido para tratar de votar a un presidente y romper la democracia. Y a mi juicio eso es Sí. imperdonable y nunca voy a poder trabajar con ella. Ya, o sea, nada con la izquierda. Siete cabezas, ¿no es cierto? Es el libro donde tú... Siete cabezas, sí, Ya, con K, ¿no es cierto? ¿Por qué con K? porque había mucho anarquismo en el estallido. Y bueno, el Siete Cabezas es un libro que yo escribí caminando Santiago cuando se estaba destruyendo la ciudad y fui relatando lo que ocurría. Y poco a poco se fue transformando en un ensayo y tiene una serie de hipótesis que plantean qué puede haber ocurrido. Pero entonces muchos de los rayados que habían tenían la K, que es una marca con que los anarquistas a veces dibujan o rayan sus mensajes en las ciuddes. Oye, a Por propósito eso de es todo una K. ese... Sí, a propósito de todo ese contexto, Iván, muchos de los actuales subsecretarios, ministros, ¿no es cierto?, autoridades dentro de los partidos políticos de izquierda tuvieron una presencia muy potente, muy fuerte en las calles, ¿no es cierto?, en sus mensajes también en las redes sociales, y ahora como que se cambió, ¿no es cierto?, porque le llegó la responsabilidad también del mando, porque se dieron cuenta, por no sé, por... ¿Cómo evalúas tú ese cambio? ¿Cómo lo asimilas y cómo lo entiendes, Iván? Bueno, como la vieja aspiración de tener el poder. La política, eso es parte consustancial de la política. Lo que pasa es que el problema de esta generación es que el poder no saben para qué lo quieren. O sea, quieren tener el poder, lucharon por el poder, fueron capaces de cambiar su discurso, de cambiar sus actitudes, de cambiar sus modos. Yo no sé si sus convicciones, voy a ver cuando vuelvan a la oposición, como dice Max Colodro, Mm. a ver si realmente son democráticos. Hasta el momento yo pago por ver, como decía Landerreche también. Pago por ver para que estos muchachos no vuelvan a transformar el país en un maldito infierno. Yo pago por ver, yo no les creo. Entonces veamos cuando vuelvan a la oposición, que van a volver. Eh, pero yo creo que eso, o sea, es adaptación funcional, lo que demuestra falta de convicción. El Partido Comunista de alguna manera es más original, sigue siendo fiel a sus convicciones, muy errada, al punto que está aportillando a su candidata, pero estos muchachos del Frente Amplio cambiaron totalmente porque les interesa a ellos el poder, básicamente. Ahora, ¿qué hacen con eso después? Es un problema que no resolvieron. No quedó claro qué querían hacer y yo creo que no quedó claro ni para ellos qué querían hacer. Pero yo creo que la razón es esa, es En- ganar y poder. entendiendo la política ficción, ¿no es cierto?, como una quimera, algo que no está realizado todavía, pero el escenario entre que gane Matei, ¿no es cierto?, o José Antonio Caz, que son los que están punteando, digamos, eh, ¿cómo te deja el escenario social, político para el país? Algo más o menos tú lo has advertido, ¿no es cierto? Pago por ver cómo va a ser la política y cómo van a actuar, ¿no es cierto? Los que ahora están en el gobierno. ¿Hay algo de eso? ¿Te preocupa? ¿Cómo ves ese Me preocupa escenario? mucho, me preocupa mucho. Yo creo que con cualquier candidato que gane, ya sea José Antonio Caz o Elin Matei, o en la poca probabilidad que ganara, digamos, Johannes Kaiser. Kaiser, Ujú. hoy, claro que es muy poco probable, ¿cierto? A esta altura, o Franco Parisi, yo creo que ellos van a tratar de desestabilizar el gobierno, van a hacer una oposición muy dura, van a, digamos, creo yo, aprovechar
la calle, que manejan bien, y lo hemos visto, en este gobierno no ha habido prácticamente disturbios, no ha habido grandes marchas, no ha habido desórdenes violentos o muy poco, pese a que hemos tenido problemas objetivos para que ocurran, digamos, aumento de las El presidente tarifas. Boric dijo que era por gestión, que por eso no habían salido a la calle. Bueno, evidentemente no es así, si no, no tendría la aprobación magra que tiene, y si no, no tendría el lugar, o sea, perdió una elección muy importante, que fue el plebiscito, y tuvo una mala elección en los alcaldes, y yo creo que va a tener una muy mala elección en las parlamentarias y en la presidencial particularmente. Entonces, no, no es por gestión, es porque ellos controlan una parte de la carga violenta de la ciudad, que es la política. ¿Y sabes cuál es el riesgo de eso? Es que hoy día tenemos otras expresiones de violencia mucho más peligrosas con las cuales no se puede jugar. O sea, si tú hoy día intentas quemar la ciudad para hacer un punto político, van a salir cabezas muy violentas que estos muchachos no controlan, que no controlaron el estallido y que no van a controlar ahora, que se pueden desbandar de forma mal, barra brava, narcotraficantes, crimen organizado. Entonces, mi temor es que en su intento por desestabilizar el próximo gobierno y quitar la autoridad para reprimir actos de violencia, vayan también a quitar la autoridad para reprimir o para seguir controlando estas fuerzas delictuales que tenemos hoy día en el país, que son muy negativas, muy peligrosas. Iván, en el marco de violencia que entendemos, que conocemos, la violencia física, ¿no es cierto? Cuando se quema, cuando se funa directamente, etcétera. Ese tipo de violencia, pero está soterrada también la otra violencia, la de las redes sociales, ¿no es cierto? Esa que se habla, esa que se dice, esa que se confronta verbalmente, pero también con inusitada violencia, fuerza, intensidad. ¿Tú le asignas tanta relevancia a una respecto a la otra, por ejemplo? Y te lo pregunto, porque en algún momento se dijo, ¿no es cierto?, que tú también eras como muy apasionado y que habías ido al choque, al enfrentamiento, y que eso en definitiva te habría costado, digamos, los puntos menos. ¿Cuántos fueron? ¿41, 51? No, no, fueron, ¿No? claro, fueron como 10 9 o 10 puntos. Claro, 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 pero Eh, las décimas. Sí, sí. claro, Eh, no, no, mira, ¿Va por ahí un poco la cosa o no? no creo, fíjate, no creo que haya sido ese el factor. Piensa tú que la alcaldesa Ripamonti, cuando fue electa por primera vez, sacó 48.000 votos, o 49.000 votos, yo saqué 90.000 votos, pero ella sacó 110.000 votos. O sea, yo saqué casi el doble de la votación que sacó ella, pero ella sacó mucho más. ¿Por qué? Porque el voto era obligatorio. Y no, no tiene que ver con eso, sino ella nunca hubiera salido si ella se ponía con un parlante a insultar a la alcaldesa Reginato. Digamos, era parte de la generación del Frente Amplio que lo cuestionaba todo de forma muy radical. Y también, si bien ella ahora se ha adaptado muy funcionalmente, es muy hábil políticamente, Y Ripamonti, y criticando al ahora es gobierno otra también, persona. ¿ah? Por la mala gestión ahí, por ejemplo, el tema del incendio, ¿ah? Y la Claro, o sea, reconstrucción. es lo que debe hacer, es lo que debe hacer ella, si representa a sus vecinos, cuando yo creo que ella tiene mucha responsabilidad también, y así quedó refrendado en la comisión investigadora por la desidia que tuvo en la prevención, pero no, no, yo creo que, volviendo al tema a fondo, creo que la violencia en las redes sociales, primero, más que violencia, es polarización, y no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la verdadera violencia que afecta al país, ya que es una violencia que tiene básicamente que ver con la frustración que sienten millones de chilenos al ver que sus espacios públicos están deteriorados, tomados, inseguros, que su calidad de vida se ha visto afectada, que su seguridad se ha visto afectada también, robos de todo tipo, no solo los homicidios y los robos más violentos, ruidos pequeños, ausencia de policía, ausencia del Estado, eso yo lo vi en la campaña. Piensa tú que Forestal, por poner un ejemplo, Reñaca Alto, perdón, que tiene Reñaca Alto, 40.000 personas, tiene una subcomisaría, tiene, no sé, po, 30 efectivos, todo Viña tiene 400 carabineros, todo Viña, con casi 400.000 habitantes. Entonces, no hay patrullaje, no hay nadie en la calle, y eso va generando en el ciudadano que paga impuestos un malestar, un enojo contra todos los políticos. ¿Ah? Esto es bastante transversal. Depende de quién esté en el momento en el poder, y eso lo han dicho muchos analistas,
que dicen que hoy día se gobierna siempre contra una oposición. O sea, el ciudadano siempre es de oposición. Le da una ventanita corta a los gobiernos y luego les da como caja. Le pasó al presidente Piñera, le pasó al presidente Bachelet, le pasó a Boric también. Entonces yo creo que eso le va a pasar al próximo presidente también. Porque la luna de miel que tienen es muy corta porque la paciencia está muy chica. Y eso tiene que ver con los problemas que te relaté, pero también con el hecho que el país haya experimentado tres crisis tan grandes, social, pandemia y migratoria, en tan poco tiempo, en 6 años. Entonces, está todo el mundo muy estresado y eso se refleja en las redes sociales. Pero no es que las redes sociales en el fondo generen esa situación, es al revés. No sé si me explico. Sí, sí. Es como los noticieros, ¿no es cierto? Que son los responsables de toda la cantidad de delincuencia que hay, según advierten algunos, ¿no es cierto? Le asignan Claro, es una esa tesis responsabilidad. Ok. muy absurda. Por ejemplo, estuve en Rancagua el otro día en un conjunto de bloques de vivienda social, eh, donde las familias tienen que vivir con bloques que son del año 94, se los entregó el Estado a gente que puso su plata y todo, son viviendas sociales, y están muchos de ellos inhabitables, pues están llenos de humedad, están con problemas de filtraciones, problemas térmicos, problemas de hacinamiento, problemas de mantención de los espacios públicos, de abandono, de delito, de violencia. O sea, una persona que vive en ese lugar hoy día, son tres familias que viven en un departamento de 40 metros. Entonces, la verdad es que el país que iba en un rumbo relativamente estable de crecimiento, el 2019 se pega un portazo y luego otro portazo con la pandemia y luego otro portazo más largo con la crisis migratoria. Oye, Y los medios lo que hacen es representar eso. ¿y qué pasa con el portazo que, bueno, es evidente, ¿no es cierto?, a la comuna, al Gran Valparaíso, a la ciudad de Valparaíso, perdón, no al Gran Valparaíso? ¿Qué pasa con el puerto? Tú que, bueno, imagínate, estudiaste en la Universidad Católica de Valparaíso, entendí perfectamente, o sea, cuántas veces has recorrido, sabes perfectamente cómo está el puerto. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ese estigma y esa condicionante tan fuerte, tan intensa que lo vemos en la calle y no se puede arreglar? ¿Qué se hace ahí? Mira, voy a tratar de explicar qué es lo que ocurre, que tiene dos aristas. ¿Mm? La primera es que Valparaíso es una ciudad pobre, tiene poco empleo, no tiene inversión casi, tiene mucha economía informal, Tiene un puerto comercio, que no significa mucho, parece. que no aporta mucho el puerto, ¿cierto? Ujú. Porque no aportan los puertos hoy día porque están mecanizados, etcétera. Pero a la vez tiene mucha idealización de esa pobreza. Es una ciudad museo pobre. Entonces tú no puedes hacer nada, no puedes intervenir nada. Entonces quiere hacer el Instituto de Neurociencias, por ejemplo, para traer científicos de primer nivel al barrio Puerto, y tenía un consejo monumento que te traba el proyecto 8 años e impide que la Universidad del Paraíso pueda tener su centro de neurociencia metido en el puerto, en el barrio Puerto, en el barrio chino, digamos. Tienes un parque, que es el Parque Barón, que es la inversión más importante que se hace en los últimos 20 años desde el plan del presidente Lago, que lo deja el presidente Piñera y que todavía no puede partir obras por otra paralización de obras. Tiene el Terminal 2, que es una inversión que necesita el puerto de Valparaíso para crecer, que ha sido parada una y otra vez. Entonces, esta mezcla de una ciudad empobrecida, que no logra generar empleo, porque no tiene inversión, con una ciudad idealizada y sobreprotegida desde el punto de vista regulatorio, es una mezcla fatal. ¿Idealizada o ideologizada? Ambas. La pobreza idealizada, Mm. porque si Valparaíso estuviera en desierto, si Valparaíso estuviera en la región de Antofagasta, el anfiteatro se vería en todo lo que es pobreza el anfiteatro. En gran medida, al menos de la avenida Alemania hacia arriba. O sea, Y en son 300 proyección, kilómetros. ¿qué se hace entonces, Iván? ¿Cómo se desentrampa, digamos, esta situación extrema de pobreza, de inequidad, lo que Mira, estamos hablando? yo a esta altura creo que, claro, va a depender mucho de quién esté. A ver, estos problemas los resuelven los presidentes. Seamos así de claro. El presidente Lago hizo el Plan Valparaíso, consiguió el crédito de la UNESCO, 76 millones de dólares, hizo la pólvora, hizo el Merval, la cuarta etapa, ta, 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 ta. Y yo diría que ahí Valparaíso tuvo un
un pic del Cerro Alegre, toda la renovación turística, ya. Y luego se fue el presidente Lago y esa energía se acabó. Y tuvo alcaldes corruptos y un alcalde activista vandálico, que es Jorge Char, digamos, que era un tipo que se dedicaba básicamente a hacer activismo y a glorificar la destrucción de la ciudad. Después cambió. Ahora ese parlamentario quizás se puso más conservador. Pero Jorge Char, en el estallido, marchaba mientras saqueaban la ciudad. Y decía que se Candidato a fueron los diputado carabineros. ahora, actualmente. Bueno, a candidato a diputado en el partido Mulet, que es un Mm. partido como que se presta para cualquier cosa. Bueno, ahí terminó Charp, en el fondo, que iba a ser presidente de Chile, terminó en un receptorio político fracasado. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, él tiene su bolsón de voto asociado a ciertos cerros del puerto, que ahora se puede salir electo, esperemos que no, pero ideologizado también porque Valparaíso se transforma en un laboratorio para ir a jugar a ser revolucionario con la ciudad de la gente que no es revolucionaria, que quiere vivir tranquila, en un entorno limpio, sin olor a orina, sin que esté todo rayado. Y para hacer eso tiene que irse a Curamba, porque estos muñecos no permitieron construir en ninguna parte de la ciudad. Entonces tiene que irse a Curamba o al Cerro Higgins. Entonces, te fijas, y claro, eso que termina ocurriendo, que el capital humano se va a Viña, los jóvenes, o se van a Santiago, se envejece Valparaíso, y entonces esto resuelve un presidente, volviendo a tu pregunta original. Un presidente con un plan que incluya incentivos tributarios, una desregulación de ciertas áreas que hoy día no, tú no puedes seguir matando a Valparaíso con el Consejo de Monumentos Nacionales, que además es una institución que hoy día está paralizando hospitales, o sea, ya se desvirtuó completamente su objetivo, que era preservar el patrimonio, y se ha transformado en una máquina de destrucción de calidad de vida y de bienestar social. Entonces, eso es lo que te diría que se requiere. Y ahora, ese presidente tiene que venir con una carta de navegación clara y no le tiene que tener miedo a los activistas y a toda la gente que se va a oponer a cualquier cosa que tú hagas en Valparaíso, porque eso es un elemento común. Oye, hay tantos temas que andan dando vueltas. Fíjate que hay un estudio que reveló que los propietarios de terrenos donde hoy existen campamentos en Chile pagan al menos 1.544 millones al año, digamos, en contribuciones, pese a que una parte importante de estas propiedades están simplemente tomadas. A propósito, Es- ya fue confirmado la CNM de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, estima, por lo menos, hay una estimación más o menos clara, de la demolición de la toma levantada por los usurpadores ahí de los terrenos de la familia Correa en Quilpué, que también tuvo toda En una... septiembre, en septiembre, dice ella. Sí, pero, oye, esto lo venimos escuchando hace rato, ¿no es cierto? Oye, hay un fallo de la Corte. Bueno, que no se ha Hay un fallo de cumplido. la Corte que obliga a demoler. Está en rebeldía el Estado de Chile. Si fuera un privado estaría preso. Bueno, esa Y contraposición de poderes, de situaciones que no se entienden, y también el tema social que no hay que dejarlo de lado. ¿Qué se hace ahí? ¿Sí? ¿O cómo se llega a esa instancia? ¿Cómo se llega? Porque también hay manos que sacan provecho de todo esto. Se ha advertido no, también acá, el tema del narcotráfico metido ahí de por medio. Uf, o sea, el asesino de Alejandro Correa, que está preso en la cárcel de sí, Valparaíso, sí, sí. tiene amenazada a la familia, porque es un narco famoso de Viña y de Valparaíso. Tiene amenazada a la familia Correa, no pueden ir. Y resulta que este gobierno le dice a la familia Correa que ellos tienen que desalojar a la gente, digamos, de la toma que le costó la vida al papá. Y digamos que son 50 casas donde hay autos, casas de 2 pisos, o sea, no es vulnerabilidad, eso no es un campamento vulnerable como los que uno ve en las quebradas, ¿cierto?, del sector Alto Rodelillo. No, 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 no. Eso no ofrezco raja. Y está en un terreno que le costó la sangre a una persona, un decente, un ciudadano decente, y con un gobierno que es cómplice de eso. Con una ex alcaldesa, Melipilian, que por suerte la sacaron, que fue cómplice de eso. Cómplice me refiero a que no hizo nada por evitar esa toma ni por sacarla. Con un diputado que quiere ser senador ahora que tampoco hizo nada por esa toma y que era como mediador entre el Luchito, que es el delincuente que organiza a todos los tomadores, y la familia Correa. Esa es la verdad. A esos tipos tienen que sacarlos con un bulldozer el día uno, y antes, por supuesto, Carabineros tiene que desalojarlo, porque hay niños ahí, no pueden obviamente resultar heridos. Hay que desalojar a las personas y hay que demoler todo, y eso debe haberse hecho hace años. Sí, ¿qué te puedo decir sobre eso? Nada, indignante, pero mira,
ve lo que es la parte alta del paraíso y Viña. Ahora, ahí hay una mezcla de usurpaciones, de pobreza, de falta de vivienda. Te voy a decir una cosa, en Viña hay terrenos del Servio que están botados mientras la gente se toma otros terrenos. En Quilpué también, en Valparaíso también. ¿Por qué entonces no se desarrollan los proyectos de vivienda? ¿Me entiendes? ¿Por qué tienes que esperar que la gente se tome los terrenos y por qué no los desarrollas tú como Estado? Fíjate que si quieres desarrollar un proyecto, llega la CONAF y te lo paraliza porque está interviniendo bosque nativo que es una quila. Y la CONAF no hace nada cuando se toman los terrenos al lado. Entonces a mí me tocó verlo, eso con 800 familias de forestal que están esperando sus casas, mientras estos incompetentes de la CONAF, que les permitieron que se colaran brigadistas asesinos que nos quemaron Viña, bueno, paralizan proyectos de vivienda social para proteger el bosque nativo que están... Entonces, tú dices, bueno, ¿y quién pone orden ahí? Tú necesitas poner orden, tú no puedes tener a familias que han puesto su plata para tener su vivienda, que están esperando hace 10 años, sus viviendas paralizadas ahí en Forestal, porque hay una quila. ¿Pero qué cresta es eso? Entonces, cuando tú dices eso, como lo estoy diciendo yo, que es un poquito más fuerte el tono, algunos se espantan, pero si la dirigente se lo va a decir en la cara al personaje que tiene parado el proyecto, eso sí que va a ser fuerte. Imagínate esa dirigente que está esperando hace esos años, hace 8 años, ver que vienen estos incompetentes de la CONAF a paralizarle un proyecto. Y luego viene un ambientalista y le paraliza a otro por unos humedales que aparecieron y tenemos proyectos parados. Entonces, al final nos llenamos de campamentos que están en zonas de riesgo, que intervienen causas de quebrada, que afectan humedales reales, y a todos los activistas paralizando proyectos donde están las familias esperando su casa. Es una locura. Oye, Iván, pucha, que quedan temas abiertos, ¿ah? Nos va pillando la hora. Como buen político también que asumes, ¿no es cierto? ¿Puedes volver a retomar algunas intenciones eleccionarias próximas? A lo mejor nuevamente No, en no, no. Viña, ya pasó esa etapa, a lo Sí, ya mejor pasó esa etapa. con nuevas ideas, nuevos razonamientos, nueva No, impronta, no sé. yo creo que la gente de Viña ya dio su opinión, y bueno, yo obviamente quiero que está muy deteriorada Viña. Eso da para otro programa, ¿cierto? Entonces, lo que yo espero es que, dado que la alcaldesa Repamonti parece que tiene otras ambiciones o no le ha puesto todo el pino, pueda ser reemplazada por otra figura. Hay varias gente que está perfilando ahí dentro del consejo. Yo voy a apoyar a cualquier persona que logre, digamos, tener un proyecto para recuperar Viña, indudablemente, pero ya no es mi rol, al menos como candidato a nada. ¿Mm? Ok. Bueno, oye, de verdad, ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando, y toparnos en estos espacios de conversa relajada. Te escucho con toda calma, ¿no es cierto? No hay fricción, nos hace bien conversar y escuchar. Muchas gracias, Iván. Pues toda la suerte del mundo. Gracias a ti por la invitación y bueno, un placer siempre conversar y sobre todo si es de ciudad, que es un tema tan importante para la gente. Muchas gracias.